Mis suegros me obligaron a firmar un acuerdo prenupcial absurdo, pero ahora están rogando que lo rompa porque todo es mío. Siempre pensé que las historias de suegros controladores eran exageraciones, algo que se veía en series o foros para entretenernos un rato. Luego conocí a los padres de Julia y entendí que no, que hay personas que viven por y para complicarte la vida. Pero empecemos desde el principio. Conocí a Julia hace 6 años en un evento de networking. Yo acababa de lanzar mi pequeño negocio, más por pasión que por expectativa de éxito, y ella estaba trabajando en marketing. Desde el principio hicimos clic. Ella era inteligente, divertida y hermosa, todo en un paquete perfecto. Nuestra relación avanzó rápido y, después de 2 años juntos, decidí proponerle matrimonio. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que llegó la cena donde anunciamos nuestro compromiso a sus padres. Ellos siempre me habían tratado con una amabilidad superficial, el tipo de cortesía que sabes que está más cerca del deber que del afecto genuino. Pero esa noche fue diferente. Sus caras pasaron de la sorpresa a una especie de incomodidad apenas disfrazada. Fue ahí donde comenzaron los comentarios. ¿Estás seguro de que quieres casarte tan joven, Julia? El matrimonio es un gran compromiso. ¿Han considerado todas las implicaciones? Lo que realmente estaban diciendo, aunque no lo dijeron abiertamente esa noche, era que yo no era suficiente para su hija. Ellos venían de una familia de clase alta y yo, bueno, no tanto. Mis padres eran trabajadores humildes y mi negocio apenas estaba despegando en ese momento. Pero pensé que con el tiempo me ganaría un lugar en sus corazones. Poco después, Julia me llamó llorando para decirme que sus padres le habían dicho que no estaban de acuerdo con nuestra boda, al menos no sin un acuerdo prenupcial. Según ellos, era para protegerla porque nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Voy a ser honesto, al principio me dolió muchísimo. Sentí que estaban poniendo en duda mi amor por su hija, como si todo lo que yo quería fuera su dinero, lo cual era absurdo porque Julia no tenía un gran patrimonio propio. Vivía en un apartamento que sus padres le pagaban. Pero después de pensarlo y hablarlo con Julia, acepté firmarlo. Quería demostrarles que estaba con ella por las razones correctas, no por interés. El acuerdo era ridículo, francamente. Estipulaba que todo lo que Julia tuviera antes y después del matrimonio sería exclusivamente suyo y que yo no tendría derecho a reclamar absolutamente nada en caso de divorcio. Por mi parte, todo lo que yo tuviera antes o ganara después también sería mío. Pero como en ese momento apenas estaba empezando, ellos lo vieron como un trato justo. No sé si fue orgullo, amor o ingenuidad, pero firmé sin dudar. Julia estaba agradecida y me dijo que esto solo demostraría a sus padres que yo era el hombre adecuado para ella. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, las cosas fueron bien. Julia decidió dejar su trabajo y enfocarse en la casa porque, según ella, quería disfrutar del matrimonio sin estrés. No me molestó. Mi negocio estaba comenzando a crecer y no veía problema en cargar con los gastos. Me gustaba pensar que éramos un equipo. Lo que nadie vio venir, ni siquiera yo, fue el éxito explosivo de mi negocio. Comencé vendiendo productos en línea desde mi apartamento, pero en un par de años se convirtió en una empresa reconocida a nivel nacional. Abrí oficinas, contraté personal y, para cuando llegamos a nuestro 5º aniversario, estaba ganando más dinero del que nunca hubiera imaginado. Por otro lado, Julia seguía sin trabajar. No me molestaba porque ella era mi esposa y nunca se trató de quién aporta más. Pero lo que sí empezó a molestarme fue como sus padres, que nunca se interesaron por mi negocio antes, comenzaron a meter sus narices. De repente, sus visitas a nuestra casa eran constantes y, aunque al principio parecían casuales, sus comentarios pronto se tornaron incómodos. Con el éxito que estás teniendo, deberías pensar en asegurar el futuro de Julia. ¿No crees que sería justo que ella también tuviera acceso a todo esto? Después de todo, es tu esposa. Por dentro quería gritarles que yo ya estaba asegurando el futuro de Julia. Todo lo que tenía estaba destinado a ella sin necesidad de papeles ni acuerdos, pero no, para ellos eso no era suficiente. Lo irónico de todo esto es que, gracias al prenupcial que ellos mismos insistieron en que firmáramos, Julia no tenía ningún derecho sobre lo que yo había ganado después de casarnos. Ese detalle no parecía molestarles cuando pensaban que yo sería un fracaso, pero ahora que el panorama era otro, las cosas empezaron a cambiar. Actualización 1. Cuando firmé el acuerdo prenupcial, pensé que sería el fin de cualquier tipo de discusión financiera con los padres de Julia. Nunca imaginé que, años después, ese mismo documento se convertiría en el centro de tantas tensiones. Para darles contexto, después de que mi negocio despegó, nuestras vidas cambiaron drásticamente.
Pasamos de vivir en un pequeño departamento alquilado a comprar una casa hermosa en una zona exclusiva, con piscina, gimnasio y hasta un estudio para que Julia pudiera tener su espacio personal. No me importaba gastar en comodidades porque sentía que todo lo que ganaba era también para ella. Al principio, sus padres parecían encantados. De repente, yo ya no era el muchacho humilde que no merecía a su hija, ahora era el esposo exitoso que les mostraba orgulloso la casa y los autos nuevos cada vez que venían de visita. Pero, como era de esperarse, esa actitud solo duró hasta que empezaron a cuestionar ciertas cosas. Todo comenzó en una cena familiar en nuestra casa. Habíamos preparado una comida especial para celebrar el cumpleaños de Julia y, en un momento de la noche, su madre soltó un comentario aparentemente inofensivo. Es increíble todo lo que han conseguido juntos. Estoy segura de que Julia tiene mucho que ver con tu éxito. No me quedé en blanco, no porque no quisiera reconocer a Julia. Siempre he creído que mi éxito es también el suyo, sino porque la pregunta llevaba un tono insinuante, como si quisiera decir algo más. Contesté lo más diplomáticamente posible. Bueno, ella siempre me ha apoyado emocionalmente y eso significa mucho. Pensé que con eso bastaría, pero no. Su madre siguió. Claro, claro, pero digo, si no fuera por la estabilidad que ella te dio, ¿crees que hubieras llegado tan lejos? Ese comentario me incomodó profundamente porque, aunque Julia había sido un gran apoyo emocional al principio, llevaba años sin involucrarse en mi negocio o en nuestras finanzas. Yo era quien trabajaba 12 horas al día, tomaba decisiones importantes y asumía todos los riesgos. Pero no quería ser grosero, así que solo asentí y cambié de tema. A partir de esa cena, noté un cambio en sus padres. Las visitas a nuestra casa se hicieron más frecuentes y los comentarios pasivo-agresivos empezaron a llover. Es bueno que Julia haya encontrado a alguien con visión de futuro. Eso asegura que ella nunca tendrá que preocuparse. Ojalá más hombres entendieran que el dinero no es solo suyo, sino de la familia. Lo peor llegó unas semanas después, cuando Julia me dijo que su madre quería hablar conmigo en privado. Me sorprendió, pero accedí. Lo que vino después fue la conversación más absurda que he tenido en mi vida. Su madre comenzó con un tono dulce, casi como si estuviera preocupada por mí. Sabemos que eres un hombre trabajador y exitoso, y estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Pero también nos preocupa que Julia no esté protegida. La palabra, protegida, me sonó rara, así que le pedí que aclarara su respuesta. Me dejó sin palabras. Bueno, con el acuerdo prenupcial, ella técnicamente no tiene acceso a lo que has ganado. Y aunque estoy segura de que nunca pasará nada entre ustedes, sería bueno que reconsideraras las cláusulas para que todo sea más equilibrado. Ahí lo entendí todo. No les preocupaba Julia, les preocupaba el dinero. El mismo acuerdo que ellos me habían obligado a firmar ahora era el problema porque significaba que yo tenía el control absoluto de nuestras finanzas. Le respondí con calma, aunque por dentro estaba furioso. Entiendo lo que dices, pero ese acuerdo fue idea de ustedes, ¿no? Y creo que Julia y yo estamos bien así. No veo la necesidad de cambiarlo. Su sonrisa desapareció de inmediato y su tono pasó de amable a condescendiente. No se trata de ti, cariño, se trata de Julia. Ella ha sacrificado mucho por este matrimonio. Es lo justo. Sacrificado. Esa palabra me persiguió por días. ¿Qué había sacrificado Julia exactamente? Ella había elegido no trabajar, había elegido depender de mí económicamente, algo que yo nunca le reproché. Pero ahora, según sus padres, ella merecía algo más porque era mi esposa. Cuando le conté a Julia lo que su madre me había dicho, esperaba que ella estuviera de mi lado. En un principio, lo estuvo. Me aseguró que no quería cambiar el acuerdo y que sus padres solo estaban siendo protectores. Pero con el tiempo noté algo, cada vez que sus padres la visitaban o hablaban por teléfono, ella parecía más distante, más fría conmigo. Una noche, después de que regresó de visitar a su madre, me preguntó casualmente: ¿crees que mi mamá tiene razón? Quiero decir, ¿no sería más fácil si no tuviéramos ese acuerdo? Actualización 2. No sé si alguna vez han sentido que están perdiendo el control de su propia vida, como si alguien más estuviera jalando los hilos detrás de todo. Eso fue exactamente lo que sentí durante los meses que siguieron a esa primera conversación con mi suegra. Julia empezó a mencionar el prenupcial con más frecuencia, siempre en un tono casual, como si estuviera probando las aguas. Al principio traté de no darle demasiada importancia. Me decía a mí mismo que era solo un tema pasajero, algo que desaparecería si lo ignoraba. Pero no fue así. Una noche, después de la cena, Julia se sentó conmigo en la sala y me dijo que quería tener una conversación seria.
Esa frase me dio un mal presentimiento al instante. He estado pensando mucho en lo que hablamos sobre el prenupcial, comenzó. Ya sabía a dónde iba todo eso, pero dejé que continuara. Creo que cuando lo firmamos, las cosas eran diferentes. Tú no tenías el éxito que tienes ahora y yo no sabía cuánto iba a cambiar nuestra vida. Pero ahora siento que ese acuerdo no representa lo que somos como pareja. No voy a mentir, esas palabras me dolieron. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Que nuestra relación estaba definida por un pedazo de papel? Intenté mantener la calma y le pregunté directamente. ¿Qué es lo que quieres cambiar, Julia? Ella vaciló un poco, pero finalmente lo dijo. Solo quiero que sea más justo, algo que refleje que somos un equipo. Porque lo somos, ¿verdad? En ese momento no pude contenerme. Todo lo que había estado reprimiendo salió de golpe. ¿Un equipo? ¿Desde cuándo te preocupas por ser un equipo, Julia? Fui yo quien trabajó día y noche para llegar hasta aquí. Tú decidiste dejar tu trabajo porque querías disfrutar del matrimonio. Nunca te lo reproché, pero ahora resulta que todo este tiempo fui yo quien estaba haciendo sacrificios, ¿no tú? Ella se quedó en silencio, como si no esperara que reaccionara así. Luego dijo algo que terminó de romperme. ¿Eso significa que no valoras lo que he hecho por ti? Quería gritarle que no valoraba las constantes presiones de sus padres, los comentarios pasivo-agresivos y el hecho de que nunca hubiera intentado defenderme de ellos. Pero en lugar de eso, solo le dije que no pensaba cambiar el acuerdo. Por supuesto, esto no terminó ahí. Menos de una semana después, Julia organizó una reunión familiar en casa con sus padres. Me enteré de que venían unas horas antes, cuando Julia me dijo casualmente que quería que habláramos todos juntos sobre nuestro futuro. La reunión fue un desastre desde el principio. Su madre no perdió tiempo y lanzó el primer golpe. No entiendo, ¿por qué te estás negando a hacer algo tan sencillo, cariño? Julia solo quiere lo mejor para los dos. Intenté mantener la compostura, pero su tono condescendiente me sacaba de quicio. Les expliqué una vez más que no veía la necesidad de cambiar el prenupcial porque nuestras vidas no dependían de él. Julia ya tenía acceso a todo lo que necesitaba y siempre me aseguraba de eso. Su padre intervino con ese aire autoritario que siempre había odiado. Un hombre que no protege a su familia no es un hombre. Esto no se trata solo de dinero, sino de principios. ¿O es que tienes algo que esconder? Esa última frase fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la mesa y les dije que no iba a tolerar más acusaciones. Les recordé que ellos mismos habían insistido en ese acuerdo y que ahora, por pura conveniencia, querían que desapareciera. Si creen que voy a ceder a sus manipulaciones, están perdiendo el tiempo, dije. Julia me miró con una mezcla de enojo y tristeza. En ese momento supe que estaba sola con ellos, que ya no estábamos del mismo lado. Después de esa noche, las cosas en casa se volvieron tensas. Julia dejó de hablarme durante días y, cuando lo hacía, era solo para discutir. La relación que habíamos construido durante años parecía desmoronarse frente a mis ojos. Un día regresé del trabajo y encontré una nota en la mesa del comedor. Julia se había ido a casa de sus padres para pensar las cosas. No me sorprendió. De hecho, una parte de mí se sintió aliviada, pero también sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Actualización 3. Después de que Julia se fue a casa de sus padres, hubo un silencio incómodo en mi vida. No sabía si sentirme traicionado, enojado o simplemente resignado. En el fondo tenía la esperanza de que este tiempo para pensar fuera su forma de calmarse y ver las cosas con claridad. Pero no. Muy pronto descubrí que el tiempo que ella necesitaba era en realidad para planear su próximo movimiento junto a sus padres. Una semana después de que se fue, Julia me llamó para pedirme que nos viéramos en un café neutral. Su tono era frío, casi profesional, y ya sabía que esta conversación no sería buena. Aún así fui, porque parte de mí quería arreglar las cosas, aunque ya no estaba seguro de que se pudiera salvar algo. Cuando llegué, Julia ya estaba ahí, esperándome con una carpeta en la mesa. No me tomó mucho tiempo deducir de qué se trataba. Ella no perdió tiempo en rodeos. He estado pensando mucho en nosotros y creo que lo mejor es que resolvamos esto de una vez por todas. Aquí están las modificaciones al prenupcial que creo que serían justas para ambos. Me pasó la carpeta y, al abrirla, casi no podía creer lo que estaba leyendo. Básicamente, el documento decía que el acuerdo original sería anulado y que todas las propiedades, ingresos y activos adquiridos durante el matrimonio serían compartidos al 50%. En resumen, quería la mitad de todo lo que había construido. Intenté mantener la calma mientras le preguntaba.
¿Esto es lo que quieres? ¿Es tu idea o de tus padres? Julia pareció ofendida por la pregunta. Esto es lo que creo que es justo. Ellos no tienen nada que ver con esto. Estoy pensando en nosotros, en nuestro futuro. Era obvio que estaba mintiendo. Podía escuchar la voz de su madre en cada una de esas palabras. Le devolví la carpeta y le dije que no iba a firmar nada. Si este es el futuro que quieres, entonces no hay nada más que hablar. Puedes quedarte con el acuerdo original o dejarlo así. La conversación terminó con Julia saliendo furiosa del café. Pero esto era solo el principio. Unos días después comencé a recibir correos electrónicos y mensajes de números desconocidos. Alguien estaba difundiendo rumores sobre mí, diciendo que yo manipulaba a Julia y que mi éxito era gracias a sus sacrificios. Era evidente que venían de su círculo cercano, probablemente instigados por sus padres. Lo más molesto era que intentaban dañar mi reputación profesional enviando estos mensajes a algunos de mis clientes y empleados. El golpe más bajo llegó cuando un antiguo colega me envió una captura de pantalla de una publicación en redes sociales escrita por la madre de Julia. Decía algo así. Es triste ver cómo algunas personas olvidan quién estuvo a su lado cuando no tenían nada. Mi hija merece mucho más respeto y reconocimiento por todo lo que ha hecho por su esposo. La familia siempre debería ser lo primero, pero parece que algunos hombres solo piensan en sí mismos. Aunque no mencionaba mi nombre directamente, estaba claro que hablaba de mí. La publicación se hizo viral en su círculo social y pronto comenzaron a llegar más preguntas y comentarios incómodos de conocidos y amigos. Fue entonces cuando decidí contratar a un abogado. No quería llegar a este punto, pero estaba claro que no podía quedarme de brazos cruzados mientras intentaban destruirme. Le expliqué la situación y él me dio un consejo sencillo pero firme. No cedas ni un centímetro. Si ellos quieren jugar sucio, nosotros jugaremos más inteligente. Lo primero que hicimos fue reforzar la validez del acuerdo prenupcial. Afortunadamente, estaba impecable desde el punto de vista legal y no había forma de anularlo sin mi consentimiento. También comenzamos a recopilar pruebas de los intentos de difamación por parte de su familia, lo cual podría convertirse en un caso legal si seguían adelante. Mientras tanto, Julia me seguía enviando mensajes contradictorios. Un día me decía que me amaba y quería arreglar las cosas, y al siguiente me acusaba de ser egoísta por no ceder un poco. Era como si estuviera atrapada entre sus propios deseos y las presiones de sus padres. Finalmente, hace unos meses, recibí una carta formal de un abogado contratado por Julia. En ella me pedían una reunión para renegociar los términos del acuerdo y amenazaban con llevar el caso a los tribunales si no accedía. Esto era ridículo porque el acuerdo era absolutamente sólido. Lo que más me enfureció fue que, en la carta, insinuaban que Julia había contribuido significativamente al éxito de mi negocio, algo que ambos sabíamos que no era cierto. En ese momento dejé de intentar entender o negociar. Decidí que si querían guerra, la tendrían. Mi abogado y yo comenzamos a preparar una estrategia, no solo para defenderme, sino también para exponer todas las mentiras y manipulaciones de su familia. Actualización 4. Cuando recibí la carta de los abogados de Julia, supuse que sería el movimiento más agresivo de su parte. Pero no, apenas era el inicio de su ataque. Julia y sus padres estaban decididos a quebrarme. Después de ignorar mi negativa inicial, sus padres tomaron un paso que francamente parecía diseñado para intimidarme. Interpusieron una demanda contra mí, alegando que Julia tenía derecho a una compensación justa por el impacto significativo que había tenido en mi negocio y en nuestras finanzas. Esto fue una sorpresa porque el acuerdo prenupcial ya había sido validado y no había forma de romperlo sin mi consentimiento. Sin embargo, entendí rápidamente cuál era su táctica. No buscaban ganar el caso, sino desgastarme emocional y económicamente a través de procesos legales interminables. Su plan era simple, me asfixiarían hasta que no tuviera otra opción más que ceder. Mi abogado me tranquilizó diciéndome que sus acusaciones eran absurdas y que no tenía ninguna prueba que pudiera sostener su caso. Pero yo ya estaba cansado. Mi paciencia había llegado a su límite y estaba decidido a devolverles el golpe. Fue durante la preparación de mi defensa cuando algo interesante salió a la luz. Mi abogado y su equipo comenzaron a investigar la situación financiera de Julia y sus padres para contrarrestar sus acusaciones y descubrieron algo que me dejó helado: los padres de Julia estaban en serios problemas económicos. Su empresa familiar, que alguna vez había sido su orgullo, estaba al borde de la quiebra. Tenían deudas con bancos y proveedores, y al parecer habían estado utilizando la imagen de su familia perfecta para mantener las apariencias. Esto explicaba mucho. Los constantes comentarios de su madre sobre proteger a Julia y sus intentos desesperados por acceder a mi dinero, no. No era por amor ni preocupación,
sino porque estaban hundiéndose financieramente. Esto no era todo. Entre los documentos financieros que mi abogado revisó, encontramos algo aún más jugoso: los suegros habían intentado transferir propiedades a nombre de Julia unos meses antes de que ella me pidiera revisar el prenupcial. Básicamente, estaban preparando el terreno para usarla como intermediaria y proteger sus activos de posibles embargos. En ese momento, todo hizo clic. Julia no era la mente maestra detrás de esta situación, sus padres estaban utilizándola para salvarse a sí mismos. Me sentí traicionado de nuevo, pero esta vez con una mezcla de lástima por Julia. Sin embargo, eso no significaba que iba a perdonar nada. Con esta nueva información en mano, mi abogado me propuso un plan. 1. Contrademandar por difamación y daños emocionales, utilizando las pruebas de las publicaciones y rumores que habían difundido sobre mí. 2. Exponer públicamente la situación financiera de sus padres si fuera necesario para deslegitimar sus acusaciones de que yo era el manipulador egoísta de la relación. 3. Utilizar las pruebas de los intentos de transferencias de propiedades para demostrar que todo esto era un juego financiero por parte de su familia. Mientras todo esto se preparaba, Julia intentó acercarse nuevamente. Un día apareció en la casa sin avisar, estaba llorando diciendo que no quería llegar a este punto y que solo quería que volviéramos a ser como antes. Parte de mí quería creerle, pero su actitud anterior y la influencia de sus padres no me permitían confiar en ella. Le respondí con franqueza. Julia, no sé si esto es realmente lo que sientes o si es otra estrategia de tus padres, pero no puedo seguir viviendo así. Si realmente quieres arreglar las cosas, necesitas alejarte de ellos y demostrarme que estás de mi lado. De lo contrario, esto termina aquí. Ella no dijo nada, solo se fue llorando. No supe si sus lágrimas eran genuinas o parte del show, pero ya no importaba. Estaba decidido a protegerme a toda costa. Poco después, sus padres intentaron un último movimiento desesperado, enviaron una propuesta de acuerdo amistoso para evitar ir a juicio. Básicamente querían que les diera una suma considerable de dinero a cambio de retirar la demanda. Era ridículo. Si pensaban que iba a ceder después de todo lo que habían hecho, no podían estar más equivocados. Les respondí a través de mi abogado que no solo rechazaba su propuesta, sino que estaba procediendo con mi contrademanda. Su silencio después de eso fue ensordecedor. Ahora, con la audiencia acercándose, todo estaba a punto de explotar y yo estaba listo para enfrentar lo que viniera. Actualización final. Bueno, aquí estamos. La tormenta finalmente pasó y el desastre que dejaron Julia y sus padres fue mucho más grande de lo que imaginaba. Pero, ¿saben qué? Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Aunque el camino para llegar aquí fue cualquier cosa menos fácil, la audiencia fue exactamente el circo que esperaba. Los padres de Julia llegaron con aire de superioridad, como si estuvieran seguros de que su estrategia iba a funcionar. Julia, por otro lado, parecía completamente fuera de lugar, casi como si no quisiera estar ahí. Supongo que incluso ella se dio cuenta de que habían cruzado una línea de la que no podían volver. Mi abogado hizo un trabajo impecable. Durante la primera parte de la audiencia, desmontó cada una de las acusaciones en mi contra, señalando cómo las pruebas que presentaban eran vagas y sin fundamento. Pero la verdadera joya llegó cuando presentamos nuestra contrademanda. Primero expusimos las publicaciones en redes sociales y los mensajes que había recibido, señalando cómo habían intentado difamarme para presionarme emocional y socialmente. Luego sacamos a la luz los problemas financieros de los padres de Julia, incluyendo los intentos de transferir propiedades a su nombre. El juez no estaba impresionado, de hecho, se veía visiblemente molesto con ellos. Pero el golpe final fue cuando presentamos un correo electrónico que Julia había enviado a su madre meses antes de pedirme que renegociara el prenupcial. En él, Julia decía algo como: "No estoy segura de que esto sea lo correcto. Sé que él nunca me ha faltado en nada, pero entiendo que tenemos que protegernos. Haré lo que me pidan, pero me siento horrible por esto". Ese correo fue devastador para ellos. Mostraba no solo que todo era un plan de sus padres, sino también que Julia no estaba actuando de manera independiente. Intentaron argumentar que el correo estaba fuera de contexto, pero era demasiado tarde. Al final, el juez desestimó completamente su demanda y falló a mi favor en la contrademanda. No solo tuvieron que cubrir todos los costos legales, sino que también se les ordenó pagar una compensación por difamación. Fue una victoria contundente. Después del juicio, las cosas se desmoronaron rápidamente para ellos. La exposición pública de sus problemas financieros fue un golpe del que no pudieron recuperarse. Su empresa terminó cerrando y sus propiedades fueron embargadas para pagar sus deudas.
Irónicamente, la misma familia que una vez me miró con desdén por no ser lo suficientemente bueno, ahora estaba arruinada mientras yo seguía prosperando. Julia intentó contactarme después del juicio. Me envió un largo mensaje disculpándose y diciendo que había sido manipulada por sus padres. Decía que aún me amaba y que quería intentarlo de nuevo. Pero no le respondí. Para mí, esto había terminado. Vendí la casa en la que vivimos juntos y me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que me recordara esa etapa de mi vida. Bloqueé a Julia y a su familia en todas partes. No quería darle ni un centímetro más de mi energía. Lo mejor de todo, usé parte del dinero de la compensación que recibí para donar a una organización benéfica local que apoya a emprendedores jóvenes. Si algo aprendí de esta experiencia es que al final no se trata solo de ganar, sino de asegurarte de que tu victoria signifique algo más grande. Puede que no haya sido la venganza más dramática, pero ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba mientras yo seguía adelante con mi vida fue más que suficiente para mí. Y eso es todo. Después de todo lo que pasó, estoy bien. Estoy mejor, de hecho. Ahora sé que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí y que nunca permitiré que nadie, por muy cercano que sea, intente arrebatarme lo que he construido. Un consejo para quienes lean esto: protejan lo que es suyo, no importa cuánto amen a alguien. Asegúrense de que sus límites estén claros y sean inamovibles. Si alguien realmente te ama, no intentará cruzarlos.